Ana siempre había sentido una incomodidad profunda, como si algo en su vida estuviera desajustado. A lo largo de los años, había tratado de ignorar esa sensación, enfocándose en su carrera, su vida social y, por supuesto, en su relación con Lucas, su novio desde hacía años. Lucas era todo lo que ella siempre había querido, atento, amoroso y protector. Sin embargo, esa sombra de duda siempre la acompañaba, aunque nunca pudo precisar de dónde provenía ni por qué aparecía justo en los momentos más felices. Sin que ella lo supiera, esa incertidumbre no solo estaba a punto de tomar forma, sino de transformar todo lo que creía conocer, forzándola a enfrentar una verdad devastadora. Era una tarde de invierno cuando Ana decidió visitar a su madre. No era algo fuera de lo común, pero esa visita cambiaría el curso de su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. En un descuido de su madre, encontró un viejo álbum de fotos que jamás había visto antes, escondido entre las cosas de su infancia. Mientras pasaba las páginas con curiosidad, algo en una foto familiar llamó su atención. En esa imagen faltaba alguien que siempre había estado presente en los recuerdos familiares que ella conocía, su hermano mayor, desaparecido cuando ella era solo un bebé. Aunque la foto parecía inofensiva, la falta de su hermano en ella desató una oleada de preguntas que pronto la llevarían a descubrir secretos oscuros. La desaparición de su hermano era un tema del que nunca se hablaba en casa. Sus padres evitaban mencionarlo, como si al hacerlo, pudieran borrar el dolor y la tragedia que había traído a la familia. Ana siempre había respetado ese silencio, asumiendo que no había más que decir. Pero ahora, la extraña ausencia en esa foto despertó una sospecha que no podía ignorar. ¿Por qué esa foto, tomada el mismo año en que su hermano fue secuestrado, no mostraba ninguna señal de su existencia? Decidida a obtener respuestas, Ana comenzó a hacer preguntas que incomodaban a su madre, preguntas que lentamente desenterraban un pasado que todos en su familia habían tratado de enterrar. Esa noche, Ana confrontó a su madre. Sabía que había algo más detrás del silencio, algo más allá del simple dolor. Su madre, al principio, intentó desviar la conversación, pero finalmente cedió ante la insistencia de Ana. Con voz temblorosa, comenzó a contarle lo que nunca había querido decirle, que su hermano había sido secuestrado al nacer, no años después, como siempre le habían hecho creer. Las pocas semanas que lo tuvieron en casa no eran más que un espejismo en los recuerdos familiares. Fue un golpe para Ana, quien sintió que todo lo que sabía sobre su vida había sido una mentira. Sin embargo, la revelación de su madre era solo el comienzo de una verdad mucho más perturbadora. Después de esa conversación, Ana comenzó a investigar por su cuenta. No podía aceptar quedarse solo con las piezas incompletas de esa historia. Descubrió que el secuestro de su hermano no había sido un caso aislado, había informes de otros bebés desaparecidos en la misma época, en su misma ciudad. La policía había cerrado la investigación años atrás por falta de pruebas, pero Ana estaba decidida a desenterrar cualquier pista que pudiera llevarla a descubrir qué había pasado realmente con él. Cuanto más indagaba, más se daba cuenta de que había demasiadas coincidencias. Lo que no podía prever era que esta búsqueda la llevaría directamente a Lucas, el hombre con quien había compartido su vida durante años. Lucas era el único apoyo que Ana sentía que tenía en ese momento. A pesar de la incomodidad creciente que sentía dentro de su familia, él siempre había estado allí, dándole consuelo y seguridad. Sin embargo, en los últimos días, Ana había comenzado a notar que Lucas parecía incómodo cada vez que ella hablaba sobre su investigación. No entendía por qué él no quería hablar del tema, pero asumió que quizá era su manera de protegerla del dolor. Sin embargo, su incomodidad solo aumentaba las dudas que ya empezaban a asomarse en la mente de Ana. Algo no cuadraba, y la sensación de que estaba acercándose a una verdad mucho más oscura se hacía cada vez más fuerte. Fue en una reunión casual con una amiga de la familia que todo comenzó a desmoronarse. Mientras charlaban sobre su infancia, la amiga mencionó algo que encendió una alarma en Ana, habló de cómo su madre había caído en una profunda depresión justo después de que Ana naciera. Ana, curiosa, preguntó por qué nunca le habían mencionado eso, pero la amiga solo dijo que era comprensible después de todo lo que había pasado. Sin embargo, lo que más la impactó fue que la amiga también mencionó a un bebé desaparecido en ese mismo periodo, y que Lucas, a quien también conocía, había sido adoptado en circunstancias bastante similares. Ana quedó paralizada por la información.
¿Podría ser posible que las historias de su hermano y Lucas estuvieran conectadas de alguna manera? La coincidencia era demasiada como para ignorarla. Ana decidió que tenía que hablar con Lucas, enfrentarlo con lo que había descubierto, aunque el temor de lo que eso podría significar la aterraba. Esa noche, mientras cenaban, trató de sacar el tema de manera sutil, preguntándole más sobre su infancia y cómo había sido su adopción. Lucas, notoriamente incómodo, evitó responder directamente. Fue entonces cuando Ana, con el corazón acelerado, le contó lo que había descubierto sobre su hermano secuestrado y la extraña conexión con su adopción. Al principio, Lucas trató de negar cualquier relación, pero la expresión en su rostro lo delataba. Había algo que él sabía y no estaba compartiendo. Durante días, Lucas evadió el tema, lo que solo incrementó la ansiedad de Ana. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar de una manera que nunca había imaginado. Decidida a descubrir la verdad, Ana se sumergió aún más en la investigación de la adopción de Lucas. Visitó archivos antiguos, rastreó documentos y finalmente logró acceder a información confidencial que había estado oculta por años. Fue ahí donde lo encontró, un registro de nacimiento que coincidía con la fecha de secuestro de su hermano. Aunque no había nombres, la coincidencia temporal y los detalles eran demasiado precisos como para ser una simple casualidad. La verdad estaba justo frente a ella, pero aceptarla era una tarea monumental. Ana enfrentó a Lucas una vez más, esta vez armada con las pruebas que había encontrado. Él, visiblemente alterado, no pudo seguir negándolo. Con una voz rota, confesó que siempre había sospechado que algo no encajaba en su propia historia, pero que nunca había querido investigar por miedo a lo que pudiera encontrar. A medida que las palabras salían de su boca, el horror de la verdad se hizo palpable. Lucas era, en realidad, el hermano de Ana, secuestrado al nacer y adoptado por otra familia sin saber su verdadera identidad. El shock fue tan abrumador que ambos quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que acababan de descubrir. Sin embargo, esa revelación era solo el principio de una serie de decisiones imposibles que Ana tendría que enfrentar. El silencio entre Ana y Lucas se hizo insoportable. Ambos sabían que no podían continuar como si nada hubiera pasado, pero tampoco sabían cómo manejar una verdad tan devastadora. Ana sentía una mezcla de horror, confusión y tristeza. El hombre que amaba, con quien había planeado una vida, resultaba ser su hermano perdido. ¿Cómo era posible que el destino hubiera jugado una carta tan cruel? Cada vez que intentaba procesar la situación, su mente la arrastraba hacia un abismo de preguntas sin respuesta. Lucas, por su parte, no sabía cómo acercarse a ella, y el miedo de perderla, no solo como pareja, sino también como hermana, lo paralizaba. Pero sabían que no podían seguir evitando lo inevitable. En los días siguientes, Ana intentó apartarse de Lucas, aunque le resultaba casi imposible. Estaban tan entrelazados en sus vidas que cualquier separación parecía antinatural. Pero necesitaba espacio, necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, su madre comenzó a notar su cambio de comportamiento. Preocupada, le preguntó si algo andaba mal. Ana no sabía cómo contarle la verdad, era demasiado doloroso. ¿Cómo explicarle que el hijo perdido que había llorado durante años estaba de regreso, pero no de la manera que nadie hubiera deseado? La presión de guardar ese secreto dentro de sí misma la estaba consumiendo lentamente, pero sentía que revelar la verdad solo traería más destrucción a su ya fracturada familia. La tensión entre Ana y Lucas empezó a afectar su entorno. Sus amigos y colegas notaban que algo no estaba bien, pero ninguno se atrevía a preguntar directamente. Ana, atrapada entre la verdad y las apariencias, se sentía cada vez más aislada. Mientras tanto, Lucas, que había estado enfrentando su propio conflicto interno, decidió buscar ayuda. Visitó a su familia adoptiva, con la esperanza de obtener respuestas sobre su adopción. Lo que descubrió fue aún más perturbador: sus padres adoptivos también habían sido engañados. Les habían hecho creer que Lucas era un bebé abandonado, sin familia. No sabían nada sobre el secuestro, y ahora se encontraban en una encrucijada emocional. El dolor de descubrir que habían criado al hijo de otra familia, sumado al temor de perderlo, era casi insoportable. Lucas regresó con esa nueva carga emocional a cuestas, pero no se lo dijo a Ana de inmediato. No sabía cómo añadir más dolor a lo que ya estaban viviendo. Sin embargo, sabía que no podía seguir retrasando la conversación.
Una noche, finalmente le confesó todo lo que había descubierto sobre su adopción y la verdad detrás de sus padres adoptivos. Ana, lejos de sentirse aliviada, solo sintió como el caos se profundizaba. Ahora no solo tenían que lidiar con su relación, sino también con el dolor de una familia que había vivido en una mentira durante décadas. Todo lo que habían conocido sobre sí mismos y sobre el otro estaba desmoronándose frente a ellos, y las decisiones que tendrían que tomar se volvían cada vez más difíciles. En medio de esa tormenta emocional, Ana comenzó a cuestionarse su propio papel en la historia. ¿Por qué había sentido siempre esa desconexión? ¿Era posible que, de alguna manera inconsciente, hubiera sabido desde el principio que algo andaba mal? Estas preguntas la atormentaban, impidiéndole encontrar paz. Cada vez que veía a Lucas, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de amor y repulsión que no podía entender completamente. A pesar de todo, seguía habiendo una conexión entre ellos que no podía romperse tan fácilmente. Pero Ana sabía que, eventualmente, tendrían que tomar una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras Ana se sumía en su confusión, Lucas comenzó a buscar respuestas en otras partes. Decidió contactar a las autoridades y reabrir el caso de su secuestro, con la esperanza de descubrir más detalles sobre lo que había sucedido en el pasado. Sin embargo, esta decisión solo añadió más tensión a su relación con Ana. Ella temía lo que podrían encontrar. ¿Y si había más secretos enterrados que aún no conocían? Además, sabía que cualquier avance en la investigación traería más dolor a sus padres, especialmente a su madre, quien ya cargaba con la culpa de haber perdido a su hijo tantos años atrás. Pero a medida que Lucas avanzaba en su búsqueda de la verdad, la presión sobre Ana se hacía cada vez más insoportable. La investigación comenzó a revelar detalles inquietantes sobre la organización que había estado detrás del secuestro de Lucas. Al parecer, no era un caso aislado, sino parte de una red más amplia de tráfico de bebés que había operado durante años en la región. A medida que más casos similares salían a la luz, Ana se vio obligada a enfrentarse a una realidad aún más oscura: su familia no era la única víctima. Cada nuevo descubrimiento la hacía sentir más impotente, más atrapada en una red de mentiras y traiciones que abarcaba más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, sabía que no podía detenerse ahora. Estaba demasiado involucrada, demasiado cerca de la verdad, aunque ésta la aterrorizara. La tensión entre Ana y Lucas se hizo insostenible. A pesar del amor que seguían sintiendo el uno por el otro, la relación que habían tenido hasta ahora ya no podía continuar de la misma manera. Intentaron tomar distancia, pero sus vidas estaban tan entrelazadas que resultaba casi imposible separarse por completo. Lucas, por su parte, comenzó a considerar mudarse a otra ciudad, comenzar de nuevo en un lugar donde no estuviera rodeado por los fantasmas de su pasado. Ana, aunque entendía sus razones, no podía evitar sentir que se estaba alejando de ella en el momento en que más lo necesitaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que continuar juntos solo prolongaría el dolor. Fue durante una de esas conversaciones dolorosas cuando Ana recibió una llamada inesperada de la policía. Habían encontrado nuevas pruebas sobre el caso del secuestro de su hermano, pruebas que podrían cambiar el curso de la investigación. Al parecer, había registros de una transacción ilegal que involucraba a una clínica local, la misma donde Ana había nacido. El descubrimiento abrió una nueva puerta en la investigación, pero también obligaba a Ana a confrontar su propio nacimiento. ¿Había sido ella también parte de un plan más grande? Las preguntas comenzaban a acumularse y las respuestas parecían cada vez más lejanas. La revelación de la clínica implicada llevó a Ana a una espiral de dudas. ¿Y si su madre no solo había sido víctima, sino que también había participado de alguna manera en ese oscuro entramado? La duda la carcomía, pero no se atrevía a preguntarle directamente. En cambio, decidió seguir investigando por su cuenta. Empezó a visitar antiguos empleados de la clínica, muchos de los cuales ya habían fallecido o desaparecido. Sin embargo, uno de los médicos que había trabajado allí en esa época accedió a reunirse con ella. Lo que él le contó cambió para siempre la percepción que Ana tenía sobre su propio origen. El médico, un hombre ya mayor y con una salud deteriorada, le contó a Ana lo que había sucedido en aquella clínica hace más de 20 años. Según él, la clínica había sido parte de una red de tráfico de bebés que manipulaba los registros de nacimiento, intercambiando a los recién nacidos de familias pobres por los hijos de familias adineradas que no podían tener hijos.
Las palabras del médico resonaban como un eco en la mente de Ana. La posibilidad de que su madre pudiera haber estado involucrada de alguna manera la asfixiaba, pero necesitaba más pruebas antes de confrontarla. Sabía que aquello solo sería el principio de un largo y doloroso camino, pero ya no podía dar marcha atrás. Si su vida había sido construida sobre una mentira, estaba decidida a descubrir la verdad. De vuelta en casa, Ana comenzó a revisar los pocos documentos que tenía sobre su nacimiento. Las fechas coincidían con lo que el médico le había dicho, pero había algo más que la inquietaba. Un nombre en particular, que aparecía varias veces en los registros de la clínica, parecía tener una conexión directa con su familia. Se trataba de una mujer que había trabajado como enfermera y que, según el médico, había sido la intermediaria en varias de las adopciones ilegales. Ana decidió buscar a esa mujer, con la esperanza de que pudiera darle más respuestas. Pero encontrarla no sería fácil. Después de tantos años, muchas de las personas involucradas en el caso habían desaparecido o habían cambiado de identidad. Durante semanas, Ana siguió las pocas pistas que tenía sobre la enfermera. Sin embargo, cuanto más investigaba, más puertas se le cerraban. Las personas con las que intentaba hablar parecían nerviosas o reacias a recordarle esos días oscuros. En más de una ocasión, le advirtieron que dejara de hacer preguntas, que lo que estaba buscando era demasiado peligroso. Pero Ana no podía detenerse. Sabía que, en algún lugar, estaba la clave que conectaba a su madre, a Lucas y a la red de secuestros. Al mismo tiempo, comenzó a notar que estaba siendo vigilada. Ciertos autos seguían sus movimientos, y más de una vez sintió la presencia de alguien observándola en la sombra. Aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella, Ana se resistía a renunciar. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando recibió un mensaje anónimo. La nota, breve y concisa, le indicaba un lugar y una hora para encontrarse con alguien que decía tener información vital sobre su caso. Ana dudó, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas fueron más fuertes. El día señalado, llegó al lugar indicado, una cafetería en las afueras de la ciudad. Allí, un hombre la esperaba, cubierto con una gabardina y un sombrero que ocultaba su rostro. Le dijo que había trabajado en la clínica durante muchos años y que sabía exactamente lo que había sucedido con Lucas. Sin embargo, antes de contarle más, le advirtió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El hombre comenzó a contarle cómo la red de tráfico de bebés no solo afectaba a las familias como la suya, sino que estaba respaldada por poderosas figuras del ámbito político y empresarial. Lucas no había sido un secuestro accidental, había sido elegido específicamente para ser entregado a una familia que tenía conexiones con esas élites. Ana escuchaba en silencio, intentando procesar la magnitud de lo que le estaban contando. El hombre le entregó un sobre lleno de documentos, incluyendo pruebas de pagos, cartas y fotografías que implicaban a personas muy cercanas a su familia. Entre los nombres mencionados, el de su propio padre apareció repetidamente. La traición que sentía era insoportable, pero sabía que ya no podía detenerse. Tenía que saber hasta dónde llegaba el engaño. Esa misma noche, Ana se encerró en su habitación para revisar cada uno de los documentos. Lo que encontró superaba sus peores miedos. Su padre, quien siempre había sido su figura de confianza y protector, no solo había sabido del secuestro de Lucas, sino que había sido parte del plan desde el principio. Las pruebas mostraban que había hecho acuerdos con personas de alto poder para asegurarse de que Lucas fuera entregado a una familia aliada. La razón de todo esto aún no estaba clara, pero Ana sabía que su padre no había actuado solo. La implicación de su madre, aunque aún incierta, parecía cada vez más probable. La idea de que ambos padres estuvieran involucrados la dejó destrozada, pero también más decidida que nunca a enfrentar la verdad, sin importar el costo. Con el corazón roto y la mente llena de preguntas, Ana decidió confrontar a su madre. No sabía si estaba lista para escuchar lo que ella pudiera decirle, pero no podía seguir viviendo en la incertidumbre. La conversación fue intensa, llena de lágrimas y silencios incómodos. Al principio, su madre lo negó todo, asegurando que nunca habría sido capaz de participar en algo tan terrible. Sin embargo, cuando Ana le mostró las pruebas que tenía, el rostro de su madre cambió. De repente, todo el peso de los años cayó sobre ella. Confesó que había sabido del tráfico de bebés, pero que había sido su padre quien había tomado todas las decisiones.
Ella había permanecido en silencio, demasiado asustada para oponerse. Pero lo que su madre reveló a continuación fue lo que realmente destrozó a Ana: su nacimiento también estaba envuelto en una mentira. Ana se quedó en shock. No podía creer lo que su madre acababa de confesar. Durante años había vivido pensando que era la hija legítima de sus padres, pero ahora todo estaba en duda. Según su madre, Ana había sido una de las bebés intercambiadas en la clínica. Su madre biológica, una joven que no pudo quedarse con ella, había sido engañada para entregarla. Esta revelación hizo que todo lo que Ana creía saber sobre su identidad se desmoronara de inmediato. No solo había perdido a Lucas como pareja, ahora también se enfrentaba a la idea de que su propia existencia había sido un intercambio en una red de mentiras y corrupción. ¿Qué significaba esto para su vida? ¿Cómo podría enfrentar a Lucas con esta nueva revelación? La mente de Ana se sumergió en un torbellino de confusión. Ahora no solo estaba lidiando con la revelación de que Lucas era su hermano, sino también con la desgarradora verdad de que su vida entera había sido una farsa. Sus padres adoptivos habían construido una vida de lujo sobre las ruinas de una traición inimaginable. Los rostros amables y cariñosos que conocía desde niña ahora se mostraban como los responsables de su desconcierto, y la pregunta que comenzaba a dominarla era: ¿quiénes eran realmente sus verdaderos padres? Ana no podía evitar sentir que había algo más detrás de la historia que su madre le había contado. ¿Qué razones podrían haber llevado a sus padres a tomar tal decisión? Y lo más importante, ¿quién era la mujer que la había dado a luz? No podía quedarse quieta. Su corazón exigía respuestas, y la única forma de encontrarlas era seguir investigando. Decidió que debía averiguar quién era su madre biológica y qué le había sucedido después de aquel intercambio. No sería una tarea fácil, ya que los registros de la clínica parecían haber sido alterados y los nombres falsificados para proteger a los involucrados. Sin embargo, entre los documentos que el hombre misterioso le había entregado, había una pista, un nombre de pila incompleto y una dirección vieja que ya no existía. Aún así, Ana estaba decidida a reconstruir su pasado y encontrar a esa mujer. Pero cada paso que daba parecía acercarla a un abismo más oscuro, lleno de secretos aún más perturbadores. A medida que avanzaba en su búsqueda, Ana se dio cuenta de que encontrar a su madre biológica implicaba mucho más que simplemente desenterrar viejos archivos. La red de tráfico de bebés que había operado durante años no era solo un negocio clandestino, estaba profundamente arraigada en las esferas más altas del poder. Cada puerta que intentaba abrir parecía estar sellada con amenazas veladas, y cuanto más preguntaba, más personas la advertían que debía dejar el tema en paz. A pesar de todo, Ana sabía que no podía detenerse. Estaba decidida a descubrir no solo la verdad sobre su propio origen, sino también la magnitud de la corrupción que había permitido que tales atrocidades ocurrieran. Cada revelación la empujaba más cerca de una confrontación que temía podría destruirla por completo. Fue en una de esas noches interminables de investigación cuando Ana encontró una pista inesperada. Revisando antiguos registros de adopción, encontró un nombre que había pasado por alto en su primera lectura, una mujer que había dado a luz en la misma clínica durante el mismo mes de su nacimiento. Aunque su nombre no coincidía completamente con la información que había obtenido, algo en sus detalles biográficos le pareció familiar. Decidió seguir esa pista, con la esperanza de que, finalmente, pudiera conducirla a la verdad. Localizó una dirección en una pequeña ciudad a las afueras, donde supuestamente esta mujer había vivido hace muchos años. Sin embargo, al llegar, descubrió que la casa estaba abandonada y en ruinas. Algo en su interior le decía que ese lugar guardaba más secretos de lo que parecía a simple vista. Explorando los alrededores de la casa, Ana encontró una caja vieja y polvorienta enterrada bajo una de las tablas del suelo. Su corazón latía con fuerza mientras la abría, esperando encontrar alguna pista sobre su madre biológica. Dentro de la caja había cartas, fotografías y documentos que, aunque estaban deteriorados por el paso del tiempo, contenían información valiosa. Las cartas eran de una mujer que hablaba de la pérdida de su hija, de cómo había sido engañada por la clínica y de cómo había pasado años tratando de encontrarla, pero sin éxito. Cada palabra parecía dirigida a Ana, como si su madre biológica le estuviera hablando desde el pasado. Aunque no había un nombre completo, había suficientes detalles para confirmar que esta mujer era, de hecho, la madre de Ana.
Sin embargo, lo que Ana no esperaba encontrar en esa caja era una fotografía de su madre biológica junto a una persona que jamás hubiera imaginado. La imagen era inconfundible. Junto a su madre biológica estaba su padre adoptivo, sonriendo como si fueran viejos conocidos. Ana quedó paralizada al ver la fotografía, incapaz de entender cómo sus dos mundos estaban conectados de una manera tan profunda y perturbadora. ¿Qué relación tenía su padre adoptivo con su madre biológica? ¿Había estado involucrado desde el principio, mucho antes de adoptarla? La existencia de esa fotografía planteaba más preguntas que respuestas, pero también le daba a Ana una dirección clara: debía confrontar a su padre. Sin embargo, sabía que enfrentarse a él no sería sencillo. Después de todo lo que había descubierto, Ana comenzaba a temer lo que podría salir a la luz. Pero, al mismo tiempo, no podía permitirse seguir viviendo en la sombra de tantas mentiras. Antes de enfrentarse a su padre, Ana decidió que necesitaba más pruebas. No podía basar una confrontación tan importante en una sola fotografía y las vagas confesiones de su madre. Sabía que su padre, un hombre influyente y manipulador, negaría todo si no le presentaba algo irrefutable. Así que, con cautela, comenzó a indagar en los negocios de su familia, buscando conexiones con la clínica y cualquier rastro que pudiera vincular a su padre con la red de tráfico de bebés. Lo que descubrió fue mucho más oscuro de lo que imaginaba. No solo su padre había estado involucrado en la adopción ilegal de niños, sino que también había utilizado la clínica como fachada para ocultar otros negocios turbios. La red de corrupción se extendía mucho más allá de lo que Ana podía haber previsto, y ahora estaba claro que su propia vida era solo una pieza más en ese macabro tablero de poder. Mientras Ana investigaba, también comenzó a notar que su entorno se volvía cada vez más hostil. Algunas de las personas en las que confiaba comenzaron a distanciarse de ella, y no podía evitar preguntarse si su padre ya sabía que estaba tras la verdad. Las llamadas anónimas que recibía con advertencias de dejar su investigación en paz se hicieron más frecuentes, y Ana empezó a temer por su seguridad. Sabía que, en cualquier momento, la red que su padre había tejido podría cerrarse a su alrededor. Sin embargo, había llegado demasiado lejos como para detenerse. La única manera de protegerse y descubrir la verdad era adelantarse a los movimientos de su padre y sacar a la luz todo lo que había mantenido oculto durante años. La confrontación inevitable con su padre finalmente llegó. Ana lo citó en un lugar neutral, lejos de los ojos y oídos de los aliados de su padre. Cuando él llegó, parecía tranquilo, incluso confiado, como si ya supiera todo lo que Ana había descubierto. Sin embargo, su hija no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Le mostró las pruebas que había reunido, la fotografía que lo conectaba con su madre biológica y los documentos que demostraban su participación en el tráfico de bebés. El rostro de su padre no mostró sorpresa, sino una fría aceptación. Con una calma perturbadora, le explicó que todo lo que había hecho, lo había hecho por poder y control. La vida de Ana, la de Lucas, y la de tantos otros niños no eran más que peones en su juego. Las palabras de su padre cayeron sobre Ana como una losa pesada. A medida que él hablaba, explicando cómo había manipulado a su madre biológica, cómo había orquestado su secuestro y su posterior adopción, Ana se sentía cada vez más asfixiada por la magnitud del horror que había sido su vida. Él hablaba con una frialdad escalofriante, como si se tratara de meros negocios, justificando sus actos con el argumento de que era la única manera de asegurarse el control absoluto sobre su imperio. Pero lo que más le dolía a Ana no era el cinismo de su padre, sino la confirmación de que ella y Lucas, quienes creían haber encontrado el amor, habían sido manipulados desde el principio por las mismas fuerzas que ahora los estaban destrozando. Sin embargo, su padre dejó una advertencia clara: si continuaba hurgando en el pasado, las consecuencias no solo la afectarían a ella, sino también a Lucas. Después de esa devastadora revelación, Ana quedó sumida en una profunda confusión. Ahora sabía la verdad: había sido usada desde su nacimiento, su vida moldeada para servir a los intereses de un hombre que no había dudado en destrozar familias y vidas para satisfacer su ambición. Pero lo más doloroso era la sombra que ahora pesaba sobre su relación con Lucas. ¿Cómo podrían seguir juntos sabiendo que compartían el mismo vínculo de sangre? Aunque el amor que sentían el uno por el otro seguía intacto, la realidad de su parentesco los destrozaba por dentro. Ana sentía que cualquier decisión que tomara a partir de ese momento tendría el potencial de destruir lo poco que quedaba de su cordura y de su relación. ¿Cómo seguir adelante,
ahora que sabía que su relación era fruto de una manipulación tan perversa? Incapaz de enfrentarse sola a esa verdad, Ana decidió hablar con Lucas. Sabía que él tenía derecho a saber todo lo que había descubierto, pero también temía cómo reaccionaría ante la noticia de que no solo eran hermanos, sino que también habían sido víctimas de la misma conspiración. Cuando finalmente se encontraron, Ana le explicó todo, desde el momento en que comenzó a investigar hasta la confrontación con su padre. Al principio, Lucas quedó en estado de shock, incapaz de procesar la magnitud de lo que le estaba contando. Pero a medida que la historia se desarrollaba, su incredulidad fue dando paso a una ira incontrolable. No podía entender cómo su vida entera había sido una mentira, una farsa diseñada por un hombre que lo había arrebatado de su familia biológica. Sin embargo, más allá de la rabia, estaba el dolor de darse cuenta de que el amor que había compartido con Ana no solo era imposible, sino que ahora también estaba manchado por el peso de una verdad incestuosa. La discusión que siguió fue desgarradora. Ana y Lucas se enfrentaron a la realidad de que no podían continuar con su relación, por más que lo desearan. El conocimiento de su parentesco los había destruido desde adentro, y aunque el amor seguía ahí, había sido deformado por las circunstancias. Lucas, profundamente afectado por las revelaciones, tomó la decisión de alejarse de Ana, al menos por un tiempo. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto, entender quién era realmente y encontrar su lugar en el mundo ahora que sabía que su identidad había sido construida sobre una mentira. Ana, por su parte, no podía culparlo. Sabía que su vínculo nunca sería el mismo y que la distancia era inevitable, pero esa separación solo intensificaba el vacío y la soledad que sentía. ¿Qué haría ahora que su vida había sido destrozada por completo? Con Lucas fuera de su vida, Ana se sumió en una búsqueda desesperada por encontrar alguna forma de reconstruir lo que quedaba de su identidad. A pesar del dolor que sentía, sabía que aún había muchas preguntas sin respuesta. Ahora que sabía que su padre adoptivo era el responsable de su secuestro y de la manipulación de su vida, tenía que descubrir más sobre su madre biológica y qué había sucedido con ella después de que la arrancaron de sus brazos. Recordaba las cartas y las pruebas que había encontrado en la vieja casa abandonada. Tenía que seguir adelante con esa investigación, aunque sentía que cada paso la llevaba más y más profundo en un abismo del que no estaba segura si podría salir. Ana sabía que su madre biológica era la clave para entender su verdadero origen, pero también sentía un miedo creciente de que lo que descubriría terminaría por destruirla aún más. Las pistas la llevaron a un pequeño pueblo costero, donde, según los últimos registros, su madre biológica había sido vista por última vez. Ana no tenía mucha esperanza de encontrarla viva, pero estaba decidida a rastrear su historia hasta el final. El pueblo era pequeño y silencioso, como si el tiempo no hubiera pasado por allí en años. Las personas eran reservadas, y aunque algunos parecían reconocer el nombre que Ana mencionaba, pocos querían hablar. Sin embargo, una anciana que había vivido en el pueblo toda su vida le habló de una mujer que encajaba con la descripción, una madre solitaria que había perdido a su hija hace muchos años y que había pasado el resto de su vida buscando respuestas. Esa mujer, según la anciana, se había desvanecido un día sin dejar rastro. No había indicios de su muerte, pero tampoco había vuelto a ser vista. Era como si la tierra se la hubiera tragado. La revelación sobre la desaparición de su madre biológica dejó a Ana con más preguntas que respuestas. ¿Había desaparecido por elección o alguien la había silenciado? El misterio que envolvía su desaparición sugería que quizás no estaba tan sola en su búsqueda de la verdad. Las fuerzas que habían arrebatado a Ana de los brazos de su madre podrían haberla seguido hasta el final, asegurándose de que nunca pudiera reclamar lo que era suyo. Pero esta nueva incertidumbre solo fortaleció la determinación de Ana de encontrarla, o al menos descubrir lo que realmente le había sucedido. Sabía que la verdad estaba al alcance de su mano, pero también era consciente de que cuanto más se acercaba a ella, más peligroso se volvía su camino. Los aliados de su padre adoptivo seguían siendo poderosos, y no dudarían en destruirla si ella seguía avanzando. Mientras Ana continuaba su búsqueda, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz femenina que no reconocía le dijo que dejara de investigar. Le advirtió que estaba tocando puertas que no debía abrir, que su vida corría peligro si seguía adelante. Pero antes de que Ana pudiera preguntar quién era o qué sabía, la llamada se cortó abruptamente. Esa advertencia solo sirvió para reafirmar su convicción de que la desaparición de su madre biológica no había sido accidental.
Había alguien más involucrado, alguien que no quería que ella descubriese la verdad. Pero ahora, más que nunca, Ana sabía que no podía detenerse. Estaba demasiado cerca de desenterrar un secreto que, si bien podría destruir todo a su paso, también podría finalmente darle las respuestas que había buscado toda su vida. Y así, llegamos al final de esta apasionante historia de revelaciones y transformaciones. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación en la que sientes que no encajas? ¿Te has cuestionado sobre tu identidad o los secretos que podrían estar ocultos en tu propia vida? Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo los lazos familiares y las verdades ocultas pueden afectar nuestra existencia. Ahora, es tu turno de aplicar este conocimiento en tu vida. ¿Estás listo para desentrañar los misterios que te rodean? ¿Te atreverías a confrontar a aquellos que te han manipulado? Cada decisión que tomes podría ser el primer paso hacia un cambio significativo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre temas que pueden impactar tu vida, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos podemos explorar más historias y reflexiones que te inspirarán a tomar acción y a transformarte. No te lo pierdas.